El día de hoy publicó en La Jornada el sociólogo Raúl Romero, que por cierto es uno de los pocos a quien de verdad vale la pena todavía seguir leyendo en La Jornada. Ya lo demás, pues sabemos que se convirtió en un pasquín inmundo de López y de la transformación de Cuarta. Todavía escribe aquí pues gente que más o menos piensa. Gloria Muñoz también escribe, pero bueno, son muy poquitos, como unos 4 cuando mucho. Pero bueno, él publicó un artículo muy bueno sobre estas personas a quien en este espacio, y creo que esto lo comparte mucha de la gente que entra al canal, las madres buscadoras, lo que yo digo que es la reserva moral más fregona que hay en el país, que nos enseñan, que nos siguen enseñando, que nos muestran lo que es la lucha a contracorriente, en medio de la violencia, en medio de lo que todos conocemos que viven. Y les escribe este artículo Raúl Romero, le puso por título Madres Buscadoras, la dignidad del país. 100% de acuerdo con todo lo que dice. Fíjense cómo lo describe. Este paso de las madres buscadoras a convertirse en un referente para todos aquellos quienes de verdad queremos que el país cambie y que no siga siendo el matadero que es el día de hoy. Dice Raúl Romero, 2 guerras se entrelazan en el México de los pasados 70 años, la guerra sucia y la guerra contra el narcotráfico. Pareciera que una abre paso a la otra y que los objetivos de la primera pasan a la siguiente. Una guerra contra las organizaciones populares que deviene en una guerra contra lo social y lo comunitario. En la primera queda claro que se trata de una guerra de las clases dominantes y el aparato del Estado, con sus militares y paramilitares, en contra de las fuerzas populares y quienes les apoyaban en la lucha por un país y un mundo más justos. En la segunda, los actores que hasta hace unos años aparecían difuminados, hoy son más claros. El Estado, el mercado y el crimen organizado, que se engranan para abrir camino a los negocios de las economías criminales, para eliminar las resistencias, para colonizar territorios. Puta, qué fregón lo que dice, de verdad. Pónganle atención, adoctrinaditos vicariantes, ustedes que no saben ni de qué lado sale o se mete el sol. En esa larga guerra que a veces es abierta y otras encubierta, que en ocasiones es de mayor o menor intensidad, surgen resistencias que enfrentan a quienes perpetran las violencias. Organizaciones de derechos humanos contra la represión, por la liberación de los presos políticos, contra las ejecuciones extrajudiciales, contra los feminicidios, por las infancias huérfanas a consecuencias de la guerra. Un lugar especial entre estas resistencias lo ocupan las personas y organizaciones que buscan a sus familiares desaparecidos. Colectividades compuestas casi siempre por mujeres, madres, esposas, hermanas, hijas, que hacen todo para buscar a sus seres queridos. Un primer momento de las organizaciones de lucha contra las violencias del Estado y de búsqueda de las personas desaparecidas se encuentra marcado por la creación de las organizaciones como el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México en 1977, el Frente Nacional contra la Represión en 1979 y de otras más que fueron germinando en distintos estados del país con posterioridad. Hacia la década de los años 90, la guerra contra las organizaciones populares encontró nuevos momentos que reactivaron la lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la presentación con vida. Los crímenes de Estado en Acteal, Chiapas y en Aguas Blancas, Guerrero, son parte de esta historia. También en la década de los 90, pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, organizaciones de mujeres con hijas desaparecidas o asesinadas comenzaron a denunciar el fenómeno que rápidamente atrajo las miradas internacionales. Las asesinadas de Juárez, al que respondieron organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, significó el grito de alerta al país de la barbarie que se avecinaba, y no lo supimos ver. Durante la primera década del siglo XXI,
los movimientos de víctimas en México fueron creciendo a medida que la violencia se extendía. Bajo el discurso de la inseguridad, y ojo con esto y lo que menciona, muy interesante, pónganle atención. Bajo el discurso de la inseguridad, distintos sectores empresariales, apoyados por el duopolio televisivo, convocaron a movilizaciones para demandar seguridad al Estado. Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se convirtieron en voceros de aquel proceso. Esta segunda etapa de las movilizaciones en realidad sirvió para fortalecer la estrategia de militarización y mano dura que estaba en puerta y para difuminar la responsabilidad del Estado y del mercado en el despliegue de las violencias. Quienes sigan viendo, hago un paréntesis, quienes sigan viendo a Alejandro Martí y a la terrible señora Wallace como verdaderos activistas en contra de la violencia en el país, está muy equivocado, muy equivocado. Ellos fueron el instrumento que utilizó el Estado para que, basado en ese discurso de hay la violencia, militarizaran el país. Los usaron no porque ellos no se dieron cuenta, sino porque ellos aceptaron ser usados. Fueron parte de. Continúo. En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad logró dar un grito. En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad logró dar un giro a este discurso, o sea, al de Wallace y Martí, inaugurando así una tercera etapa de los movimientos contra las violencias y por las personas desaparecidas. El problema ya no era solo la inseguridad. Detrás de ella había una explicación sistémica y regional del conflicto y una responsabilidad de Estado. La complejidad del fenómeno y los errores políticos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad le imposibilitaron continuar con la maduración de su diagnóstico y discurso. Sí, es cierto. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la lucha que emprendieron sus familiares y compañeros representan un nuevo momento del movimiento por las personas desaparecidas y contra las violencias de Estado. Hay aquí una lectura más acabada de la lógica sistémica de la desaparición de personas y de la responsabilidad de Estado. La consigna "fue el Estado" representa un acumulado histórico de saberes y luchas. Durante los pasados 15 años han surgido más de 100 organizaciones que buscan a las personas desaparecidas y que denuncian la impunidad y responsabilidad de Estado, articuladas en espacios como el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la Red de Enlaces Nacionales. No han parado de lanzar iniciativas y explorar las vías legales. También han optado por la acción directa. Armadas de dignidad, cientos de personas recorren el país haciendo el trabajo que los gobiernos no quieren: buscar a las personas desaparecidas. En días recientes, algunas colectividades han lanzado un proceso de unificación nacional de familias de personas desaparecidas. Ojalá lo aterricen, sería una maravilla. Que como primera acción tuvo una jornada nacional de búsqueda. México debe mirar a estas organizaciones que, como dijeron los zapatistas, su necia dignidad enseña y muestra el camino. Cuando uno lee cosas tan objetivas como esta, tan claras, donde no puedes advertir ningún tipo de sesgo, donde te das cuenta que se contempla, pues, desde la historia hasta el presente, diciendo la verdad, es emocionante saber que hay gente tan lúcida en el país que es capaz de escribir este tipo de cosas y que le pone los puntos a las i y sí, a las ies y sí. Estas mujeres son parte de esa frase que tenemos nosotros y utilizamos en nuestros espacios. Son parte de esa dignidad rebelde
que, como dijeran los compas zapatistas, son la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Así son. Y son verdaderamente impresionantes. Impresionantes. En fin, saludos, compas.